Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge Mendoza Fester, economista y magíster en filosofía. Desde hace años me interesan los temas tarotísticos, el tarot como herramienta de reflexión y proyección principalmente, y también la geopolítica. Y por eso, hoy quiero hacer algo un poco distinto. Usar una tirada clásica, la Cruz Celta, para mirar las grandes energías de 2026. El punto de partida no es cualquier cosa. Voy a tomar como referencia la portada y el informe especial de The Economist, The World Ahead 2026, donde el editor Tom Standash plantea 10 grandes tendencias para el año que viene. Ahí se habla, por ejemplo, de Donald Trump como figura central que sigue marcando la política mundial, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, con relatos totalmente opuestos sobre la historia y el futuro del país, una deriva geopolítica con alianzas temporales, coaliciones de los dispuestos y conflictos en zonas grises como el Ártico, el ciberespacio o el fondo marino. Riesgos de choque financieros, la posible burbuja de la inteligencia artificial y su impacto en el empleo cualificado. Y por supuesto, no podía faltar el papel de China en el sur global, los problemas de Europa, los debates sobre clima y energía, los GLP-1 como Ozempic y la ética del mejoramiento humano, el Mundial del 2026 que ya se viene y hasta unos Juegos Olímpicos dopados en Las Vegas. Es decir, un año cargado de tensiones entre poder, economía, tecnología y cuerpo. Pero lo interesante no es solo lo que dicen los informes, sino cómo lo leemos y qué tipo de patrones se están moviendo. En este video no voy a predecir el futuro en el sentido fatalista. Lo que quiero hacer es usar el tarot como una herramienta de lectura simbólica, poner sobre la mesa estas tendencias que ya se están anunciando y ver qué nos dice una tirada de Cruz Celta, que es la que voy a usar ahora, sobre el clima del año y lo que viene. Para situarnos mejor, pensemos en la numerología del calendario, como la base con la cual vamos a iniciar este video. El 2025, si uno realiza la reducción numerológica de la suma, este es 9. Y en el tarot eso corresponde al número del ermitaño. Y por lo tanto son años de búsqueda, repliegue, crisis de sentido. En cambio, el 2026, si uno hace la misma suma, obtenemos el 10, el número de la rueda de la fortuna. Un símbolo de cambio de ciclo, de giros bruscos donde no todo está en nuestras manos. Venimos de un tiempo de ermitaño y entramos en un tiempo rueda. La pregunta, por lo tanto, es, ¿qué tipo de giro trae esa rueda en 2026? ¿Hacia dónde se inclinan el poder, la economía, la tecnología, el clima, el deporte, nuestra propia vida cotidiana? Para explorar eso, voy a usar la Cruz Celta, una tirada de 10 cartas muy conocida. Cada posición la voy a adaptar para que represente un aspecto del mundo en 2026. Voy a asociar el número 1, la cubierta, con el clima general del año, el 2026. El número 2, la cruzada, el obstáculo, la gran tensión del año. El número 3, la raíz, la base, va a ser la economía, la inteligencia artificial y la energía. El número 4, el pasado inmediato, la herencia de 2025, los años ermitaño. El número 5, la corona o la meta, va a ser la narrativa oficial, lo que se nos cuenta del mundo. El número 6, el futuro cercano, inmediato, el giro clave del 2026. El 7, el interrogador o consultante, va a ser la humanidad a nivel individual. El número 8, la casa, que representa el entorno, va a ser los gobiernos, las corporaciones y el sistema en general. El número 9, lo interior, va a estar representado por los sueños y pesadillas colectivas en este ejercicio que vamos a hacer. Y por último, el número 10, que es el resultado, va obviamente a indicarnos hacia dónde apunta el ciclo de después del 2026. No se trata de adivinar titulares concretos, sino de leer las fuerzas de fondo y ver qué nos sugiere el tarot sobre ese tránsito del número 9 del 2025 al 10 del 2026. Si te interesa el tarot como lenguaje simbólico y también te intrigan la política, la economía y la ciencia, quédate, porque vamos a recorrer carta por carta esta cruz celta para el año 2026. Empezamos con la carta 1, la cubierta, el clima general del año.
Abordemos entonces cuál va a ser el clima general del 2026. En esta posición que es la número 1, la posición que la cruz celta clásica se llama la cubierta. Esta carta representa la situación presente, el tono de fondo, el clima con el que entramos en 2026. No habla todavía de un hecho concreto, sino de cómo se siente el año cuando lo miramos desde arriba con perspectiva. ¿Qué tipo de energía domina la política, la economía y también el estado de ánimo colectivo? La carta que aparece aquí es la rueda de la fortuna. En el tarot, la rueda es el arcano 10, el número 10, y eso ya dialoga directamente con el año, porque si hacemos la suma numerológica, como dijimos, 2 más 2 más 6 obtenemos 10. Venimos de varios años con tono de ermitaño, mirada hacia adentro, crisis de sentido, donde la recuperación post-pandemia, la inflación y las crisis económicas posteriores no solo golpearon la vida cotidiana, sino que dejaron tensiones subterráneas, malestar, desigualdad, frustración que no siempre aparece en los titulares, pero que sigue ahí, larvada. Y ahora entramos a un año donde la rueda empieza a moverse de una forma más visible. La rueda de la fortuna nos habla de cambios de ciclo. Lo que estaba arriba puede bajar y lo que estaba abajo puede subir. Volatilidad. Nada está del todo asegurado. Las posiciones de poder se mueven. Y también la sensación de que hay fuerzas más grandes que nosotros empujando ese giro. Decisiones de gobiernos, corporaciones, guerras, avances tecnológicos. Si pensamos en las proyecciones de The Economist para The World Ahead 2026, la rueda encaja muy bien con ese panorama. Un mundo que sigue girando alrededor de unos pocos polos de poder con Donald Trump como figura central, que genera turbulencias en el comercio, diplomacia y seguridad. Un orden internacional que se desgasta, sustituido por acuerdos transaccionales y coaliciones de los dispuestos, que se arman y se desarman según el interés del momento. Una economía donde el gasto desmedido en inteligencia artificial y la deuda de los países ricos pueden sostener el crecimiento o preparar un giro brusco si algo falla. Y un tablero de clima y energía donde la transición avanza, pero a trompezones, mezclando avances tecnológicos con políticas mal diseñadas. Desde este punto de vista, que la carta 1 sea la rueda de la fortuna sugiere las siguientes cosas. El 2026 se vive como un año de inestabilidad estructural. Nada termina de derrumbarse del todo, pero tampoco hay suelo firme. Es un tiempo donde se mezclan oportunidades reales, nuevas tecnologías, energías, acuerdos, con la sensación de que cualquier movimiento puede disparar un cambio brusco en los mercados, en la geopolítica o en el empleo. Y sobre todo, un año donde hace muy visible que no controlamos todo el tablero. Muchas de las decisiones se toman arriba, pero sus efectos lo vive la gente común abajo de la rueda. La rueda no dice que todo vaya a ser bueno o malo. Lo que muestra es un año de giros, de redistribución de poder, de cambios de posición. En ese contexto la pregunta no es solo qué va a pasar, sino cómo nos colocamos cada uno ante ese movimiento. Si tratamos de aferrarnos a lo viejo a toda costa o si usamos los cambios para reorganizar prioridades. Con este clima general, un año rueda, marcado por giros, volatilidad y fuerzas mayores, moviendo el tablero, pasamos a la carta 2, la cruzada, para ver cuál es la gran tensión que se cruza con este movimiento en 2026. Pasemos ahora a la gran tensión del año y que corresponde a la carta 2. La posición que en la cruz celta se llama la cruzada. Esta carta muestra lo que se cruza con el clima general, el gran factor que lo complica, que lo distorsiona o lo lleva al extremo. Si en la carta 1 nos decía cómo se siente el 2026, la carta 2 nos habla de la fuerza que tensa ese año por debajo. En esta posición aparece el diablo. En el tarot, el diablo habla de ataduras, adicciones y relaciones de poder desiguales. No solo lo malo abstracto, sino pactos en los que alguien entrega parte de su libertad a cambio de seguridad, placer o beneficios a corto plazo. Las figuras encadenadas podrían soltarse, pero siguen ahí porque creen que no hay alternativa. Si llevamos esto a las proyecciones del 2026, el diablo como tensión central apunta a varias capas. Una de ellas es dependencias económicas y deuda. Veamos primero la deuda. Estados Unidos llega a 2026 con una deuda pública gigantesca
y déficit recurrentes, y una parte importante financiada con bonos del Tesoro que compran inversores extranjeros. En los últimos años, países como China han ido reduciendo de forma sostenida sus tenencias de bonos estadounidenses, más de 280 mil millones de dólares menos entre 2022 y el 2024. Mientras otros, como Japón o el Reino Unido, también han ido en esta misma línea. Eso crea una tensión diabólica. Por un lado, el mundo sigue necesitando la deuda de Estados Unidos como activo seguro. Por otro, algunos actores estratégicos empiezan a soltarse de esa cadena o a diversificar. A lo anterior se suma el debate sobre la Reserva Federal, la Fed. El especial de proyecciones para el 2026 de The Economist advierte que mucho dependerá del reemplazo del actual presidente Jerome Powell, que ocurre en mayo del 2026, y que politizar la Fed podría desatar turbulencias financieras globales. Trump ya ha dicho abiertamente que uno de sus criterios para escoger al próximo presidente de la Fed es que esté dispuesto a recortar las tasas de interés de inmediato. El nombre que más suena es Kevin Hassett, un asesor económico cercano a Trump, y está favorito en las apuestas para suceder a Powell, conocido por su inclinación a favor de recorte de tasas y por su lealtad política. Esa combinación, deuda elevada, mercados sensibles y un banco central presionado para ser menos independiente, es muy diablo. Son pactos que dan oxígeno en el corto plazo, pero que pueden encadenar a todo el sistema si algo sale mal. Vamos al segundo punto, la burbuja de la inteligencia artificial y la captura tecnológica. El diablo también habla de adicciones tecnológicas. En 2026 seguimos en plena carrera por la inteligencia artificial. Hay un gasto masivo en centros de datos, chips, nubes y modelos financiados muchas veces con deuda barata y expectativas de beneficios futuros. Aquí la tensión es doble. Hay empresas, fondos y gobiernos que no pueden dejar de invertir por miedo a quedarse atrás. Y también un riesgo creciente de que parte de esa inversión sea burbuja, como pasó con los ferrocarriles en el siglo XIX o, más recientemente, con Internet en el 2000. El diablo nos recuerda que no solo hay innovación, también hay captura. Hay grandes plataformas que concentran datos, poder de mercado y capacidad de lobby, y que condicionan desde las normas hasta el trabajo cotidiano. El siguiente punto, emociones políticas canalizadas como adicción. Aquí el diablo refleja cómo se están canalizando las emociones políticas. Miedo, rabia, frustración, deseo de pertenecer. En lugar de transformarse en organización, deliberación o cambio de modelo, muchas veces se convierten en fanatismos, tribalismos, adicción a la indignación que se sostienen en redes sociales, medios polarizados y liderazgos fuertes. Así, con una rueda de la fortuna en la carta 1 y un diablo en la carta 2, la imagen es la de un año que se mueve mucho, pero donde la rueda gira sobre un eje lleno de deudas, dependencias y capturas. El tablero cambia, sí, pero las fuerzas que aprietan las cadenas siguen muy presentes. En la carta 3, la raíz, vamos a bajar todavía más al suelo para ver cuál es la base material de todo esto. Economía real, inteligencia artificial y energía. Veamos ahora la carta 3, la posición de la raíz, la base en la cruz celta. Aquí no miramos ya el clima ni las tensiones visibles, sino el suelo material sobre el que se apoya todo lo que está pasando en 2026. La estructura económica, las inversiones en tecnología, la forma en que gestionamos la energía y los recursos. Y en esta posición aparece el rey de oros. En el Rider White, el rey de oros es el arquetipo del poder económico consolidado. Alguien que se sienta en su trono rodeado de campos, viñas, construcciones, controla tierra, capital, infraestructuras. No es el emprendedor solitario, es el sistema ya montado. Bancos, grandes corporaciones, fondos de inversión, élites que deciden dónde se invierte y qué se deja caer. Que esta carta esté en la raíz nos dice que detrás de toda la rueda, la carta 1, y de todo el diablo, la carta 2, hay un mundo profundamente organizado en torno al dinero y a la propiedad. Vamos al primer punto,
países ricos, deuda y mercado de bonos. El informe de World Ahead 2026 dice algo muy claro. Los países ricos viven por encima de sus posibilidades y el riesgo de una crisis en el mercado de bonos va en aumento. Es decir, debajo de los discursos políticos, lo que sostiene el tablero es un enorme montaje de deuda donde estados, empresas y familias van tirándose adelante sobre la base de crédito barato y emisiones de bonos que el mundo entero compra hasta que empiece a dudar. El rey de oro aquí es el recordatorio de que en el 2026 se apoya en un sistema donde el negocio de la deuda y la gestión de esos bonos son tan centrales como la propia política exterior. Vamos al siguiente punto, la inversión masiva en inteligencia artificial, que nos ha llevado a riqueza, sí, pero también a una burbuja. La misma carta también nos habla de la riqueza tecnológica, centros de datos, chips, fibra, nubes, todo lo que hace funcionar la IA. El informe advierte que el gasto desmedido en infraestructura para la inteligencia artificial puede estar ocultando la debilidad económica de fondo. Es decir, el rey de oros no es solo estabilidad, también puede ser concentración de poder y una cierta soberbia del sistema, convencido de que puede seguir invirtiendo sin límite, porque la tecnología nos salvará. En la raíz del 2026 hay, por tanto, una mezcla de riqueza real y apuestas especulativas, empresas y fondos que ponen miles de millones sobre la mesa en IA, esperando retornos futuros que nadie puede garantizar. Finalmente, el rey de oros también nos permite hablar de recursos y energía. El análisis señala que limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius ya es inviable, que las emisiones globales quizás hayan tocado techo, y destaca la energía geotérmica como una posible revolución energética. Perforar la corteza para aprovechar un calor casi infinito, capaz de suministrar energía 24 horas al día. A esto se suma la competencia por tierras raras y minerales críticos, en lugares como el Ártico y el fondo marino, que son escenarios clave de las tácticas híbridas de Rusia y China. Todo eso es profundamente rey de oros, quien controla el subsuelo, quien perfora, quien financia, quien se beneficia de la transición energética y quien se queda cargando con los costos materiales. Así que con el rey de oros en la raíz, la tirada nos dice que en 2026 se apoya en un sistema económico muy concentrado, basado en deuda, inversiones masivas en IA y una nueva carrera por la energía y los recursos. No partimos de cero, partimos de un mundo donde la riqueza y el poder ya tienen dueño y dirección. En la carta 4, el pasado, vamos a ver qué herencias concretas trae este 2026 desde los años anteriores, especialmente desde ese tiempo ermitaño de pandemia, crisis y repliegue que aún no hemos terminado de procesar. Veamos entonces la herencia de los años ermitaños. Llegamos a la carta 4, la posición de el pasado en la cruz celta. Aquí miramos el periodo reciente que todavía pesa sobre el 2026. Los años que venimos arrastrando desde la pandemia, las crisis económicas, la inflación y el desgaste social que dejaron. En esta posición tenía que aparecer el ermitaño. El ermitaño es el arcano 9, el número 9, y aquí el simbolismo es muy directo. Como ya dijimos, 2025 suma 9, 2 más 0 más 2 más 5. Y nosotros venimos justamente de varios años con esa energía. Retirada, búsqueda, caminar con una linterna pequeña en medio de la niebla. El ermitaño representa periodo de repliegue y soledad, a veces elegida y a veces forzada. La necesidad de reordenar prioridades después de un golpe fuerte. Y también una cierta fatiga, tanto física como emocional. Si pensamos en estos últimos años, se ve claro qué trae este ermitaño en la mochila. La pandemia y sus secuelas, encierro, miedo, duelos, interrupciones en salud y educación, que todavía no se han terminado de procesar. La recuperación económica desigual. Algunos sectores se levantaron rápido, otros quedaron rezagados y en medio de todo eso apareció una inflación que golpeó especialmente a quienes ya estaban más apretados. La desconfianza política. Gobiernos que prometieron mucho y pudieron cumplir poco. Instituciones cuestionadas, movimientos sociales agotados, gente que se replegó a lo privado, a la familia, a la pantalla. El ermitaño también habla de una búsqueda interior. Mucha gente revisó su forma de trabajar, de vivir,
de relacionarse, pero esa búsqueda no siempre tuvo tiempo ni condiciones para traducirse en cambios estructurales. En muchos casos quedó como una tensión latente. Sabemos que el modelo no funciona del todo, pero volvimos a la rutina porque no vimos alternativas claras. Colocado aquí, como pasado reciente, el ermitaño nos dice que el 2026 no arranca de una página en blanco, arranca desde el cansancio, desde la reflexión forzada, desde una mezcla de miedo, prudencia y deseo de cambio que todavía no encuentra una forma estable. Y eso es importante para leer el resto de la tirada. La rueda de la carta 1 gira sobre una humanidad que viene de años de túnel. El diablo de la carta 2 aprovecha ese cansancio para ofrecer salidas rápidas, más crédito, más pantalla, más identidades fuertes que den seguridad. Y el rey de oros, de la carta 3, muestra un sistema económico que siguió funcionando, muchas veces a costa de ese ermitaño colectivo. Con este pasado a la espalda, pasamos a la posición 5, la corona, donde vamos a ver cuál es la narrativa oficial que se intenta construir sobre este mundo en transición, qué historia se nos cuenta de 2026 desde gobiernos, medios y grandes instituciones. Vamos ahora a la narrativa oficial del 2026. Esta es la posición 5, también conocida como la posición de la corona en la cruz celta. Aquí ya no miramos lo que pasa en el suelo, sino la historia que se cuenta desde arriba. La narrativa oficial sobre qué es 2026, construida por gobiernos, grandes medios, organismos internacionales, think tanks y expertos autorizados. En esta posición aparece el Papa. El Papa en el tarot representa la doctrina, la enseñanza oficial, el discurso legítimo. Es la figura que interpreta los símbolos, fija los dogmas y decide qué se considera ortodoxia y qué se considera herejía. Traducido al mundo contemporáneo, habla de instituciones que dicen cómo hay que entender la realidad. Gobiernos, bancos centrales, organismos multilaterales, medios influyentes como The Economist, universidades, comités de expertos, grandes foros internacionales. Veamos entonces quién cuenta la película del 2026. Que el Papa aparezca aquí nos dice que este año será un año donde se va a disputar no solo el poder, sino el relato sobre ese poder. Por un lado, tienes publicaciones y espacios que se asumen a sí mismos como la voz de la clase dirigente ilustrada, marcando el tono de lo que hay que pensar sobre Trump, China, Europa, la inteligencia artificial, la energía. Por otro lado, gobiernos y organismos que intentan presentar cada crisis como un ajuste necesario dentro de un sistema que supuestamente sigue siendo el mejor posible. El Papa aquí es esa voz que dice: sabemos que hay problemas, pero el modelo es reformable. Con las decisiones técnicas adecuadas, la historia puede seguir adelante. Tenemos ritos y ceremonias importantes para este año. La celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, el Mundial de Fútbol, cumbres, etc. Esta narrativa no se expresa solo en artículos o comunicados, sino también en ritos y ceremonias. El Papa también es el maestro de ceremonias del sistema. En 2026 eso incluye, por ejemplo, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, presentado como celebración de libertad y democracia, justo en medio de una polarización extrema y de relatos opuestos sobre qué significa ser estadounidense. El Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que se venderá como una fiesta global de unidad y deporte, aunque por debajo haya tensiones diplomáticas, boicot, desigualdades y negocios multimillonarios. Cumbres sobre clima e inteligencia artificial, donde se promete una transición energética justa y un uso responsable de la tecnología, mientras las decisiones concretas siguen favoreciendo a los mismos actores de siempre. Todo eso es muy Papa, liturgias del sistema que intentan ordenar el caos y dar una apariencia de continuidad y sentido histórico. Veamos el relato del progreso en medio de la tensión y el papel de las redes. Con la rueda de la fortuna en la carta 1, el diablo en la 2 y el rey de oros en la 3, ya vimos que el 2026 se parece más a un periodo de tensión y posible desenlace que a un año armónico. El Papa en la carta 5 sugiere que, pese a eso, la narrativa oficial seguirá hablando de progreso tecnológico gracias a la IA y a las nuevas energías,
resiliencia de las democracias de los mercados, incluso cuando se los esté presionando o vaciando por dentro, estabilidad de fondo, aunque se acumulen señales de ruptura en lo financiero, lo geopolítico o lo social. Hoy ese relato ya no se sostiene solo con discursos solemnes o portadas de revista. Se sostiene también a través de las redes sociales, algoritmos que priorizan ciertos temas y silencian otros, campañas de comunicación, influencers alineados con determinados intereses y una avalancha de contenido que mezcla información, entretenimiento y propaganda. El Papa en el 2026 no es solo el orador en el templo, es también el uso estratégico de plataformas digitales para repetir ciertos marcos interpretativos hasta que parecen sentido común. A la vez, el Papa recuerda algo incómodo. No todo el mundo comparte esa versión. En un contexto de polarización, distintas élites y bloques de poder también compiten por imponer su propio dogma. ¿Qué es libertad? ¿Qué es seguridad? ¿Qué es desarrollo? ¿Quién es el problema? ¿Y quién es el ejemplo a seguir? Con el Papa en la corona, la tirada nos muestra un 2026 donde mientras la base material y política se tensiona, las instituciones intentan sostener un relato coherente que dé la sensación de que el sistema sigue bajo control. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede mantenerse esa fachada antes de que alguna de las tensiones que hemos visto derive en un giro brusco? Y de eso se ocupa la posición 6, la carta que está ahí, el futuro cercano, donde vamos a mirar el movimiento clave de 2026, el tipo de acontecimiento o desenlace que puede marcar el año y acelerar los cambios en los centros de poder. Vamos a la posición 6, el giro clave del 2026. Esta posición es la del futuro cercano en la cruz celta. Aquí no se trata de adivinar un titular concreto, sino de ver qué tipo de movimiento puede marcar el año, qué clase de giro o desenlace tiene más probabilidad de aparecer si seguimos en la misma dirección. En esta posición apareció la torre. La torre es una de las cartas más incómodas del tarot. Habla de rupturas bruscas, de estructuras que parecían sólidas y de pronto muestran sus grietas. En la imagen vemos un edificio elevado alcanzado por un rayo con personas cayendo al vacío. No es un ajuste suave ni una reforma gradual. Es el momento en que algo que se venía sosteniendo a la fuerza ya no puede mantenerse más. Veamos la torre como una descarga de tensiones acumuladas. Si miramos la tirada hasta ahora, la torre no aparece de la nada. La rueda de la fortuna, en la posición 1, nos habló de un año de giros y volatilidad. El diablo, en la 2, mostró dependencias y capturas, deuda, burbujas, adicciones colectivas. El rey de oros, en la posición 3, puso en la base un sistema económico muy concentrado. El ermitaño, en la 4, recordó los años de crisis y repliegue que venimos arrastrando. Y el Papa, en la posición 5, mostró la narrativa oficial que intenta mantener la sensación de control. Con todo eso acumulado, la torre en el futuro cercano sugiere que en 2026 alguna de esas tensiones se descarga de forma visible. La imagen es esta. Durante un tiempo la rueda gira y el sistema aguanta. El diablo mantiene a la gente y a los estados atados. Y el Papa explica que todo está dentro de lo normal. La torre es el momento en que esa versión ya no se sostiene más y el golpe se hace evidente. Veamos dónde puede caer el rayo. La torre no nos dice va a pasar esto en tal fecha, pero sí apunta a familias de acontecimientos que encajan con su energía. En 2026 podrían aparecer, por ejemplo, un shock financiero o tecnológico, un susto grande en los mercados de deuda, problemas con la capacidad de pagar intereses, o el estallido parcial de la burbuja de inversión en inteligencia artificial, obligando a reconocer que muchas expectativas eran exageradas. Un evento político simbólico en Estados Unidos. El año del Estados Unidos 250 es un momento clave para disputar el relato nacional. La torre podría manifestarse como una crisis institucional, protestas masivas, episodios de violencia política o un choque fuerte entre versiones opuestas de la historia del país. Un conflicto que rompa la imagen de la normalidad es otra opción. El Mundial 2026 o alguna cumbre internacional podrían convertirse en escenarios donde se hagan visibles boicots, tensiones diplomáticas o fracturas entre bloques de poder.
Otra posibilidad se encuentra en las infraestructuras críticas, ciberataques, incidentes en el Ártico o en el espacio o en redes energéticas, que muestren hasta qué punto la arquitectura del mundo es más frágil de lo que se admitía. No es necesario que todas estas cosas ocurran a la vez. La torre puede ser un gran evento o una cadena de incidentes que, vistos en conjunto, marcan un antes y un después. Veamos la torre versus el relato oficial. La presencia de la torre en el futuro cercano tensiona directamente al Papa de la Carta 5. Mientras el discurso oficial insiste en que el sistema es sólido, en que las instituciones funcionan y las crisis son manejables, la torre señala el momento en que esa confianza forzada se rompe. Ya no basta con comunicados tranquilizadores ni con campañas en redes. Se hace evidente que hay estructuras defectuosas que requieren algo más que maquillaje. La torre también tiene una dimensión de verdad incómoda. Lo que se venía tapando, negando o postergando sale a la luz de forma abrupta. Puede ser doloroso, pero también puede abrir un espacio para replantear el modelo. Siempre que después del derrumbe no se reconstruye exactamente la misma torre con otro decorado. Con la torre como carta del futuro cercano, la tirada nos dice que 2026 tiene muchas papeletas para ser recordado como un año de desenlaces, donde alguna pieza clave del sistema deja de funcionar como se esperaba. Vamos a la posición 7, donde está el interrogador. Aquí hemos puesto la humanidad como a nivel individual como una opción significativa de la tirada. Aquí entonces vamos a pasar a esta posición número 7, donde tenemos al interrogador o consultante. En una tirada clásica, aquí veríamos a la persona que consulta, su actitud, su energía, cómo se coloca frente a todo lo que está pasando. En esta lectura para el 2026, esta carta representa la humanidad como un todo, la vida cotidiana de la gente común, lejos de los despachos de poder. Y en esta posición aparece el 2 de oros. En el Rider Waite Smith vemos una figura que sostiene dos monedas unidas por una cinta en forma de infinito, mientras al fondo el mar está agitado y los barcos suben y bajan con las olas. Es la imagen perfecta del malabarista cotidiano, intentando mantener el equilibrio por un lado, adaptándose a cambios constantes por otro, y sin dejar de moverse, porque si se detiene, se le cae todo. Veamos esos malabares económicos y laborales. A nivel económico, el 2 de oro muestra a personas que viven entre sueldos ajustados, inflación y endeudamiento y trabajos inestables, combinando empleo formal con pololos, freelance, gig economy o cambios de rubro forzados por la automatización y la IA. Es el cansancio de quienes sienten que siempre están a dos facturas impagas de un problema serio, pero aún así siguen sosteniendo la vida cotidiana. Veamos cómo esos malabares del tiempo afectan el cuerpo y la salud mental. También hay un malabar de tiempo y energía. El trabajo, la familia, el cuidado de los niños o adultos mayores, estudios, hiperconexión, redes sociales y además ahora la presión de actualizarse con la IA para no quedarse atrás en el mercado laboral. El 2 de oros nos muestra a alguien derrumbado, pero sí a alguien que no puede bajar las pelotas al suelo sin sentir que todo el sistema personal se viene abajo. Descanso, ocio, cuidados, la salud mental se vuelven piezas frágiles en esta agenda. Veamos cómo es vivir entre la rueda, el diablo y la torre. Veámoslo en el contexto de la tirada. La rueda, en la posición 1, gira arriba. El diablo, en la posición 2, marca dependencias y ataduras. El rey de oros, en la posición 3, muestra un sistema económico concentrado. Y la torre, en la posición 6, sugiere posibles rupturas. Y en medio de todo eso, el ciudadano común aparece como un 2 de oros, tratando de adaptarse, de improvisar, de no caer ni a un lado ni al otro. Esta carta no idealiza a la humanidad, pero tampoco la reduce a víctima pasiva. Muestra capacidades de adaptación, ingenio. El malabarista tiene ciertas habilidades y también el costo de vivir permanentemente en el modo de malabar. Con el 2 de oros, en la posición del interrogador, la tirada nos dice que el 2026 será para mucha gente un año de equilibrio precario.
todavía se puede sostener la vida cotidiana, pero a base de flexibilidad constante y esfuerzos personales que el sistema no siempre reconoce. En la posición 8, la casa, vamos a mirar ahora al otro lado del espejo, no la gente que hace malabares, sino el entorno del poder en el que esos malabares ocurren, gobiernos, corporaciones y sistemas. Veamos entonces la posición 8, la posición de la casa. Aquí hemos puesto a gobiernos, corporaciones y el sistema. Llegamos a la carta 8 que, como dijimos, es la posición de la casa en la cruz celta. Aquí miramos el entorno en el que todo ocurre. Los gobiernos, las corporaciones, los organismos internacionales, los aparatos de seguridad, es decir, las estructuras que toman decisiones por encima de la vida cotidiana de la gente. En esta posición aparece el emperador. El emperador es el arquetipo del poder institucionalizado. Está en un trono de piedra, viste una armadura bajo su manto y tiene símbolos de mando en su mano. Habla de estados con sus leyes, ejércitos y fronteras, corporaciones con sus directorios y contratos, reguladores, bancos centrales y sistemas judiciales. Es la parte del sistema que dice: yo pongo las reglas y garantizo el orden. Veamos la reacción del poder a la rueda y a la torre. Con la tirada que llevamos, el emperador aparece en un contexto muy concreto. Un año rueda, la posición 1 de giros y volatilidad. Un diablo, la posición 2 de dependencias y capturas. Un rey de oros, la posición 3 en la base económica. Un pasado ermitaño, en la posición 4 de crisis y repliegue. Un papa, en la posición 5 sosteniendo el relato oficial. Y una torre en la posición 6 como posible ruptura. En ese escenario, el emperador representa cómo reaccionan los centros de poder cuando la cosa se mueve demasiado. Su reflejo típico es cerrar filas, reforzar el lenguaje de orden, seguridad, estabilidad y muchas veces responder a la crisis con más control antes que con más democracia. Veamos los estados más duros y las corporaciones más influyentes. El 2026 eso se puede traducir en varias tendencias. Gobiernos que ante riesgos financieros, migratorios, climáticos o de seguridad adoptan un tono más ejecutivo emperador. Más poderes de emergencia, más vigilancia, más decisiones rápidas justificadas por la urgencia. O corporaciones gigantescas, tecnológicas, energéticas, farmacéuticas, financieras, que se sientan a la mesa casi como si fueran estados paralelos. Negocian directamente con los gobiernos, condicionan las políticas y los marcos regulatorios. Y en algunos temas, como por ejemplo inteligencia artificial, datos, infraestructura digital, y por lo tanto tienen más capacidad real que muchos estados. El emperador también refleja la dimensión de bloques y alianza de poder, conjunto de países y empresas que se reorganizan para mantener influencia en un mundo más fragmentado, aunque eso implique dejar de lado viejos principios en nombre de la seguridad o los intereses nacionales. Veamos si el orden protege o el orden asfixia. Como todos los arcanos, el emperador tiene dos caras. En su lado luminoso es la parte del sistema que puede dar marcos claros en medio del caos, coordinar respuestas a crisis reales, como por ejemplo el clima, las pandemias, los shocks financieros, y poner límites a abusos corporativos si existe la voluntad política para hacerlo. En su lado sombrío, el emperador se vuelve rígido, autoritario, obsesionado con el control y la obediencia, dispuesto a sacrificar derechos y libertades en nombre del orden y la estabilidad. En el 2026, con una torre en juego, esta carta sugiere que los gobiernos y los grandes actores se verán tentados a responder a la inestabilidad más con mano dura y recentralización del poder que con reformas profundas al modelo. Con el emperador en la posición de la casa, la tirada nos muestra un entorno donde el poder institucional se reacomoda para seguir mandando en un escenario más tenso. Puede ofrecer protección, sí, pero también puede endurecerse y cerrar espacios de participación real. En la posición 9, lo interior, vamos a entrar ahora en el plano más sutil, los miedos y deseos colectivos que se mueven bajo todo esto y que muchas veces alimentan tanto al emperador como al diablo y a la torre. Vamos entonces a la posición 9, lo interior.
Aquí hemos situado los sueños y las pesadillas colectivas. En la tirada clásica de la cruz celta, esta representa la posición de lo interior. Aquí no miramos ya a los gobiernos ni a las corporaciones, sino el clima emocional profundo, los miedos y deseos que se mueven por debajo, muchas veces de forma inconsciente, y que condicionan cómo reaccionamos a todo lo demás. En esta posición aparece el 9 de espadas. En el Rider White vemos a una persona sentada en la cama con las manos en la cara, mientras 9 espadas cuelgan sobre su cabeza. Es la imagen del insomnio y de la ansiedad, de darle vueltas una y otra vez a lo que puede salir mal. El 9 de espadas no es necesariamente lo que está ocurriendo, sino el miedo a lo que podría ocurrir, como por ejemplo escenarios catastróficos que se repiten en la cabeza, de personas en situación de peligro, de las familias en crisis, o situaciones colectivas que nos puedan preocupar o asustar. Veamos alguno de estas situaciones. Por ejemplo, un miedo al colapso, a las finanzas, al trabajo, al clima. En el 2026, este 9 de espadas refleja varias pesadillas colectivas. Miedo a un colapso financiero y en el cual la deuda se vuelve impagable, que los mercados se hundan, que los ahorros o las pensiones no alcancen, miedo a perder el trabajo o el lugar en el mundo, que la IA reemplace tareas, que lo aprendido ya no sirva, que se vuelva imposible reinventarse otra vez, miedo al clima y los recursos, sequías, inundaciones, precios de alimentos, conflictos por agua, energía y tierras. No hace falta que todo eso ocurra a la vez para que el 9 de espadas se active. Basta con que el ambiente esté lo bastante tenso para que una parte de la población viva con la sensación de que algo grave puede pasar en cualquier momento. Vemos otra posibilidad, ansiedad informativa y paranoia blanda. Este arcano también habla de la sobrecarga mental, noticias, redes, pronósticos, gráficos, alertas, que alimentan una especie de ansiedad permanente. Doom scrolling, teorías conspirativas, cadenas de WhatsApp, videos apocalípticos en YouTube, todos estos mezclan datos reales con exageraciones o mentiras, pero el efecto psicológico es parecido. Más gente desvelada, más miedo, más susceptibilidad. En ese contexto, los sueños colectivos también se distorsionan. Algunos se refugian en fantasías de salvación tecnológica, inteligencia artificial que lo arreglará todo, colonias en Marte, píldoras milagrosas, y otros en narrativas religiosas o ideológicas muy rígidas, que prometen seguridad a cambio de obediencia. El 9 de espadas muestra el lado oscuro de ese proceso, cuando la imaginación ya no abre posibilidades, sino que se focaliza casi solo en escenarios de pérdida. Veamos cómo alimenta al diablo, al emperador y a la torre. Esta carta se conecta directamente con varias piezas claves de la tirada. Con el diablo, en la posición 2, porque una población ansiosa es más fácil de enganchar a cualquier cosa que prometa alivio rápido, más crédito, más consumo, más pantalla, más pastillas, más identidades fuertes. O con el emperador, en la posición 8, porque el miedo puede usarse para justificar políticas de más control y menos libertad, en nombre de la seguridad. Con la torre en la posición 6, porque cuando la sensación de amenaza es constante, cualquier evento fuerte puede vivirse no solo como un hecho, sino como la confirmación de que todo se cae. La buena noticia es que el 9 de espadas también habla de algo que todavía no ha ocurrido. Es una invitación a distinguir entre los riesgos reales que hay que enfrentar y los fantasmas que se alimentan solo de repetirse en la mente y en las pantallas. Con el 9 de espadas en la posición de lo interior, la tirada nos muestra un 2026 donde una parte importante de la unidad vive entre el malabar del 2 de oros, en la posición 7, y la sombra de una ansiedad difusa. Se sostiene la vida, sí, pero con la sensación de que algo grande podría desbordarse. En la carta de la posición 10, el resultado probable, vamos a ver hacia dónde apunta el ciclo después del 2026. Si estas energías, la rueda, el diablo, el rey de oros, la torre, el emperador y este 9 de espadas, siguen desarrollándose en la misma dirección. Carta de la posición 10, el resultado probable. Después del 2026, llamado a cuenta. Así es como hemos significado esta posición en esta tirada. Llegamos, por lo tanto, a la posición 10, que es la última posición de la cruz celta.
Aquí no buscamos el final de la historia, sino hacia dónde apunta el ciclo después de este año. Si las energías que vimos hasta ahora siguen desarrollándose. En esta posición, en esta ocasión, aparece el juicio. En el tarot, el juicio es la escena de un llamado poderoso, una trompeta que despierta a quienes estaban dormidos o enterrados y los invita a ponerse de pie y responder. No es solo castigo ni premio, es un momento de balance y decisión. Con todo lo que ha pasado, ¿y ahora qué hacemos? Veamos el desenlace de la torre al llamado al juicio. Si miramos la tirada completa, el juicio llega después de un recorrido intenso. La rueda en el clima general, un año de giros y volatilidad. El diablo como tensión, dependencias, capturas, adicciones colectivas. El rey de oros en la base, el poder económico concentrado y la carrera por los recursos. El ermitaño en el pasado. Años de crisis, repliegue y búsqueda forzada. El papa en la corona, el relato oficial que intenta sostener la fachada. La torre en un futuro cercano. Posibles rupturas, desenlaces visibles. El 2 de oro en el inconsultante. La humanidad haciendo malabares para sostener la vida. El emperador en la casa. El poder institucional que se endurece para mantener el control. Y el 9 de espadas en lo interior. Ansiedad y pesadillas colectivas. En ese contexto, el juicio no es un happy end, sino un punto de inflexión, el momento en que resulta imposible fingir que nada ha pasado y ciertas preguntas se vuelven ineludibles. Veamos el juicio como reordenamiento. A nivel global, el juicio apunta a un periodo donde se hacen más visibles procesos como revisión de modelos económicos. Ahí probablemente habrá debates más duros sobre la deuda, la desigualdad, la burbuja tecnológica, propiedad de datos, impacto real del modelo energético. Un reacomodo de bloques y alianzas. Países y regiones que se ven obligados a definir posición frente a potencias grandes. Guerras frías tecnológicas. Cadenas de suministros. Críticas. O juicios simbólicos y reales. Comisiones, tribunales, informes, revisiones de políticas sanitarias. Climáticas o de seguridad que intentan dictaminar responsabilidades por decisiones tomadas en la década anterior. El juicio aquí no es último día en sentido literal, sino una serie de balances sociales, políticos, económicos y culturales, momentos donde se pone sobre la mesa lo que se ganó, lo que se perdió y quién pagó los costos. Este juicio no es garantía de cambio, pero imposibilidad de seguir igual. Veamos esta línea de desarrollo. Es importante subrayar algo. El juicio no garantiza que el resultado sea mejor. Lo que sí indica es que después de ciertos choques ya no es posible seguir exactamente igual. Pueden pasar dos cosas. En su versión evolutiva, el juicio abre la puerta a reformas más profundas, cambios en la regulación financiera, límites más claros a los monopolios tecnológicos, políticas climáticas menos cosméticas, nuevas formas de organización social y política, por ejemplo. Y en su versión más conservadora o regresiva, el juicio puede ser capturado por las mismas élites. Se reconocen errores, se señalan chivos expiatorios, se hacen ajustes, pero el núcleo del modelo se mantiene y la trompeta se convierte en una especie de acto de constricción controlado para que todo siga parecido, una especie de gatopardismo. El arcano no nos dice cuál de los dos se impondrá, pero sí que entramos en una etapa donde la discusión sobre el modelo se vuelve inevitable. Veamos el juicio a nivel individual y a nivel colectivo. El juicio tampoco se queda solo en la esfera de los grandes poderes. También es un llamado a nivel individual y comunitario. Después de años de ermitaño, malabares del 2 de oro y noches de el 9 de espadas, mucha gente puede empezar a preguntarse qué tipo de trabajo quiere sostener, qué tipo de consumo, qué tipo de vínculos y de proyectos de vida tienen sentido en un mundo tan tensionado. A veces el resultado probable no es un sistema nuevo, sino una masa crítica de personas y colectivos que empiezan a vivir y organizarse desde otros criterios, aunque el sistema global tarde más en reflejarlo. Con el juicio como carta final, esta cruz celta sugiere que el ciclo que se abre después del 2026 será un tiempo de llamado a cuentas. No tanto el final, sino la etapa en que se hace evidente que muchas decisiones de años previos tienen consecuencias que ya no se puede barrer bajo la alfombra.
¿Qué hagamos con ese llamado? Si lo aprovechamos para cambiar en serio o lo reducimos a un ajuste cosmético, será parte del trabajo de la próxima década y probablemente materia para otra tirada. Para cerrar, quiero subrayar algo importante sobre lo que acabamos de hacer. Esta tirada no nació en el vacío. Está basada en hechos reales y tendencias reconocibles, escenarios económicos, tensiones geopolíticas y riesgos financieros. Debates sobre inteligencia artificial, energía, el cuerpo, las redes sociales. Todo eso está ahí. Lo vemos a diario en informes, noticias y decisiones de gobiernos y empresas. Al mismo tiempo, este ha sido un ejercicio didáctico. Las cartas no fueron extraídas al azar en directo, sino elegidas para representar simbólicamente esas mismas tendencias de 2026. Una rueda para el clima general de giro y volatilidad, un diablo para las dependencias y capturas, un rey de oros para la base material del poder económico, un ermitaño para la herencia de estos años de crisis, un papa para la narrativa oficial que intenta sostener el relato, una torre para los posibles desenlaces y rupturas, un dos de oros para la humanidad haciendo malabares, un emperador para el entorno de gobiernos y corporaciones, un nueve de espadas para las pesadillas colectivas y un juicio para el llamado a cuentas que viene después. ¿Eso invalida la tirada? Para mí no. Uno de los aportes más valiosos del tarot no es solo adivinar el futuro, sino ofrecer una gramática simbólica para pensar la realidad desde otro ángulo. Usar el tarot de esta forma es decir, tomemos lo que ya sabemos del mundo, pasémoslos por este lenguaje de arcanos y veamos qué preguntas nuevas aparecen. Si hubiéramos hecho esta tirada al azar, también habríamos leído las cartas a la luz de los mismos hechos y tendencias. Lo que cambia aquí es la intención pedagógica, mostrar cómo el tarot puede funcionar como una herramienta de reflexión crítica sobre economía, política, tecnología y vida cotidiana. No se trata de que las cartas manden, sino de cómo nosotros usamos las cartas para ordenar intuiciones, miedos, esperanzas y datos dispersos. En ese sentido, esta tirada no pretende decirte, así será el 2026, no hay nada más que hablar, sino invitarte a preguntarte en qué parte de esta cruz celta te reconoces más. ¿Te sientes más rueda, más torre, más dos de oro, más nueve de espadas? ¿Qué te dice todo esto sobre tus propias decisiones para el año que viene? Si este ejercicio te ayudó a mirar el 2026 con un poco más de criterio y de profundidad, entonces el tarot ya cumplió una de sus funciones, no adivinarte la vida, sino acompañarte a pensarla mejor.